Hola, hola. Un saludo a todos los amigos y estudiantes del CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Mi nombre es Jorge Palta y los voy a acompañar en este camino de este módulo de Mariología, de este módulo que se ha denominado María Discípula Misionera del Ministerio de Cristo y de la Iglesia. Vamos a compartir un espacio de unos videos donde vamos a ver el centro de María. Vamos a centralizar nuestra formación en María. Por eso, el primer tema que hoy vamos a tocar en este video, el que nos corresponde en este video, va a ser la Mariología. ¿Qué es la Mariología? ¿Sí? ¿Cuál es el centro de la Mariología? ¿Qué significa Mariología? Entonces, primeramente vamos a hacer como una cuestión etimológica de Mariología. Cuando hablo de etimología es de dónde viene la palabra. Por ejemplo, teología viene de teos, Dios, logía, estudio, entonces teología. Antropología viene de antropos, hombre, logía, estudio, el estudio del hombre. Por lo tanto, la Mariología va a ser el estudio de María, ¿sí? O la Mariología es la ciencia de María, la ciencia. Por tal motivo, lo que nos va a ayudar, o el estudio de la Mariología, es un acercamiento desde la teología a la figura de María. Entonces, en la Mariología vamos a tener un acercamiento a la figura de María y su papel en la historia de salvación, ¿sí? Entonces, un acercamiento teológico. No es cualquier acercamiento, es un acercamiento teológico a la figura de María. Por eso, como acercamiento teológico, vamos a tener muy importante tres cosas que nos van a orientar en este estudio y que las vamos a vivir y que las vamos a estudiar y a profundizar. Uno, la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, porque ahorita vamos a ver un poco que solamente los prodigios de María se pueden entender en relación a la revelación de Dios en Jesucristo. Entonces, la Sagrada Escritura. Solo con la revelación podemos entender y profundizar todos estos dones que María tiene. El magisterio es la iglesia, como tal que ha dicho la iglesia, ¿sí? Los escritos, el Vaticano II, todos los escritos de la iglesia. Y tercero, vamos a profundizar en la tradición. Entonces, Sagrada Escritura, magisterio y tradición. Por eso es un acercamiento teológico, porque vamos a tratar esos tres pilares de la teología. La teología tiene esos tres pilares, que es muy importante, como centralidad y como alma de la teología, la Sagrada Escritura, porque ahí está la revelación. Entonces, este estudio de María, ¿sí? De quién es María, de la figura de María y su papel en la historia de salvación, es un estudio que no va a ser un estudio solo, aislado, sino que lo vamos a tomar y vamos a estudiar otros misterios de la fe cristiana. Vamos a entender la figura de María junto a otros misterios de la fe cristiana. Por eso vamos a hablar del papel en la historia de salvación, ¿sí? Por lo tanto, vamos a entender la figura de María en relación, ya lo había dicho, de Dios, de la revelación de Dios en Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vuelvo a decir, solo podremos entender los privilegios otorgados a la Virgen María cuando reconocemos la revelación, ¿sí? Y para eso, pues vuelvo a decir, recurriremos a los tres pilares de la teología: Sagrada Escritura, magisterio y tradición. Si nos vamos a profundizar, a sumergir en el estudio de María, seguramente nos surgirán preguntas, o para sumergirnos en ese estudio, antes de hacerlo, seguramente tendremos preguntas. Y una es: ¿quién es María? Seguramente la primera pregunta de quién es María en el mundo de hoy, que hay tantas conceptos, tantas palabras sobre María, la negación de su maternidad, de su virginidad, bueno, todo lo que ronda a María en negaciones, amores, desequilibrios, todo esto que hay en el mundo de hoy sobre María. Entonces, es importante: ¿quién es María? Entonces, cuando uno no quiere conocer a alguien y profundizar, entonces la primera pregunta: ¿quién es María? Yo no puedo hablar de nadie sin conocer, no puedo amar a nadie sin conocer a nadie. Yo no puedo hacer eso. Si yo amo a alguien es porque lo conozco. La principal característica del amor es conocer. Entonces yo no puedo decir que alguien cuando no lo conozco. Entonces, por eso es importante sumergirnos en este camino de la Mariología. Y segundo,
es importante entender cuál ha sido el papel o cómo la iglesia, una segunda pregunta es, ¿cómo la iglesia ha entendido el papel de María en la historia de salvación? Eso es supremamente importante. Entonces estas dos preguntas y muchas más seguramente que irán saliendo en el camino nos irán conduciendo por nuestro estudio, por este estudio. ¿Sí? Claro, nos vamos a preguntar quién es María en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la visión de María en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la visión de María en el Nuevo Testamento? Profundizaremos mucho en el Magnífica, ¿sí? La oración mariana. También miraremos, mire, estamos hablando de la Biblia, ¿viste? De elementos de la Sagrada Escritura. Vamos a profundizar en cómo han entendido los apóstoles de la Virgen María, los padres de la Iglesia, ¿sí? Los dogmas marianos. Eso es magisterio, esta edición. Entonces miren, toda una interpretación de Mariología histórica, bíblica. ¿Sí? Igual estudiaremos las apariciones, cómo la Virgen de Guadalupe ocupa un papel importante en nuestro continente. Entonces hacemos una reflexión bastante importante de todo el ejercicio de la evangelización desde el principio, pero con todo lo que tiene que ver con María y las devociones marianas, ¿sí? Es muy importante, una mariología discipular devocional. Entonces reflexionaremos sobre eso, sobre la evangelización con María, desde el principio, toda una evangelización mariana, ¿sí? Vamos a hacer todo este ejercicio en este recorrido. Nuestra apuesta más grande, la mayor, sin decir que no vamos a tomar otras, pero nuestra mayor apuesta es una mariología discipular, sobre todo discipular. No estoy diciendo que sea la única, vamos a ver otras mariologías, pero no es la única, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que va a ser sobre todo discipular? ¿Sí? Es que lo primero que nos interesa ver de María, o lo mayor, ¿sí? Lo que queremos profundizar o hacerle con mayor zoom, si me disculpan, esa es la figura de María como evangelizada y evangelizadora. ¿Sí? María es una mujer evangelizada, pero también es una mujer que se vuelve evangelizadora. De hecho, tenemos que reconocer en María la primera que recibe el anuncio. Es ella, en la anunciación, la que le recibe el anuncio de que el Hijo de Dios se encarnará. ¿Sí? Es la primera en saber que Dios mismo vendrá al mundo. Entonces esa es la primera, el anuncio se le da a María. Veamos ese texto, ella no entiende. Qué bonito es entender eso. Ella es la primera evangelizada, es la primera que se le anuncia en la encarnación que el Hijo de Dios va a estar entre nosotros, se va a encarnar, se va a hacer hombre. Nos va a acompañar, va a estar en este mundo. Es ella la encargada de tener la palabra de Dios en su vientre. Entonces miren todo esto bonito que se va dando, se va construyendo. Entonces María la primera evangelizada. ¿Sí? Tan así que en el texto de Lucas donde ella visita a Isabel, ya cuando visita a Isabel, María lleva la buena noticia en su vientre, lleva la palabra en su vientre. Por eso ojo que la respuesta de María no es una respuesta, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí la palabra del Señor. Es decir, que se hiciera. Entonces ya por eso María, cuando también después del anuncio parte donde Isabel, parte con un ejercicio misionero también, embarazada, acompañada de su prima Isabel, ya va dándose cuenta de que su vientre va la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces es María una discípula, a quien miraremos como discípula. Claro, es una discípula que es madre, es una discípula que es virgen, es una discípula que es hija, ¿sí? Es una discípula que es inmaculada. Entonces vamos, sin que, por eso digo, vamos a darle zoom, vamos a ver lo discipular de María, no vamos a quitar o no vamos a dejar de lado todas estas características que también que es mujer. Es una situación de mujer, que vive las situaciones de lo que viven las mujeres en Israel. Es una madre. Entonces, todo en centralidad
de la discípula. María como discípula, y es muy importante, evangelizada y evangelizadora. Y volvemos a recorrer en esto, es decir, para poder ser evangelizadores, tenemos que haber sido evangelizados y tenemos que llevar en nuestro interior la palabra de Dios, que es lo que hace María. María lleva en su interior la palabra de Dios y eso le permite evangelizar. ¿Sí? Entonces, reconocemos en María esa mujer, esa madre que lleva a Dios en su corazón y en su vientre. Su buena noticia, la buena noticia. ¿Cierto? Entonces, hablaremos de María y tendremos en cuenta las Sagradas Escrituras. Ya lo había dicho. ¿Sí? No buscaremos principios racionales, no, sin decir que vamos a necesitar de la razón para entender, pero no vamos a buscar como principios, vamos a meternos en un laboratorio a buscarlas, no. Vamos a acuñar las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos quiere decir el escritor bíblico sobre María? ¿Sí? ¿Para qué? Esto, porque hay que entender una cosa, y esto lo dice el escritor Carlos Ignacio González, y es que en su libro María Evangelizada y Evangelizadora, y es que los dones que Dios da, sobre todo a María, y esos privilegios que Dios le da a María, son libres y gratuitos. Dios se los da, los dice Carlos Ignacio. Por ello solamente se pueden entender en la misma revelación. ¿Sí? Solamente estos dones maravillosos los vamos a poder entender en la misma revelación. Por eso vamos a leer la palabra, y es muy importante desde ahí. Por eso vamos a entender desde la palabra, porque a veces queremos racionar mucho la fe, y bueno, primero la palabra, aunque ese elemento es un elemento divino, es un elemento religioso, que aunque hay que necesitar la razón también para entenderla, es un elemento religioso y divino. ¿Sí? Es importante, y este estudio de la Mariología nos va a poner un equilibrio bastante grande. Y es que no vamos a tampoco utilizar la lógica para hacer racionamientos de Mariología en exageraciones ni minimidades tampoco. No vamos a minimizar tampoco quién es María. Hay que tener un punto de equilibrio que es muy importante. No vamos a quitarle a María lo que tiene, pero tampoco vamos a darle más de lo que Dios ya le ha dado. Dios ya le dio unos privilegios y unos dones. No los vamos a aumentar, pero tampoco vamos a caer en la otra tentación de quitarle esos dones a María o minimizárselos. No tampoco. Esa es otra tentación que podemos tener. ¿Sí? Dios le ha dado unos dones a María y eso hay que entenderlo. ¿Sí? Entonces nosotros estudiamos a María desde lo que ha sido revelado por Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y en relación con la persona de Cristo. Por eso vamos a decir que no vamos a estudiar a María fuera de otros misterios de la fe, sino en relación a Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, claro, nuestra lógica, pero para entender desde la Sagrada Escritura, desde la teología de la Iglesia, estos dones y privilegios que nos ha dado las verdades reveladas. Entonces vamos a entender a María desde una coherencia de las verdades que nos ha dado. Y es supremamente importante. Y aquí es importante que este camino de Mariología nos va a ayudar a entender este estudio y que el Vaticano II también lo ha hecho, que ha sido muy interesante todo este ejercicio, hacer un equilibrio en el estudio de la Mariología, ¿sí? Y es importante entender esto. Y es que el centro de nuestra fe, ¿quién es? ¿Quién es el centro de nuestra fe? Jesús. Muy bien. Por eso decimos, y en la Arquidiócesis de Cali tenemos el lema, del Señor somos y el domingo vivimos, que es el lema del plan pastoral, pero porque nuestra fe está centrada en Jesús. Por eso vamos a decir que María no es una diosa. María no es una diosa, y ustedes y yo lo sabemos, lo tenemos supremamente claro. ¿Quién es María? María es una mujer preparada por Dios, escogida por Dios, llamada por Dios, ¿sí? Para ser la madre del Salvador. Miren tan bonito esto. Una mujer llamada, escogida
pero no solo llamada y escogida, sino preparada. Ojo, Dios llama y prepara a los que ha llamado para hacer lo que van a hacer, la tarea escogida. Entonces María es una mujer llamada, preparada y escogida para ser la madre del Salvador. ¿Sí? Por eso nunca podemos separar a María de la relación con Jesús. No podemos separar a María de la relación con Jesús. Jamás, jamás lo podemos hacer. Por eso es que vamos a entender el papel de María en la historia de salvación desde la encarnación. Solo desde la encarnación, solo desde ahí podremos entender cuál es el papel de María en la historia de salvación. ¿Sí? Entonces, por eso digo que el Vaticano II, ese estudio de Mariología desde el Vaticano II, desde la palabra de Dios, nos va a dar un equilibrio para entender con los pies en la tierra lo maravilloso de María. ¿Sí? Lo maravilloso que es ella, la maravilla en María. Esos dones que Dios le ha dado gratuitamente y que nos permiten reconocer en ella y venerarla de la manera que la veneramos y de respetarla de la manera que la respetamos. Pero en un punto medio, sin volverla diosa. Volvemos a decir, María no es diosa. Y vamos a comprenderla desde y su papel en nuestra historia de salvación solamente desde la encarnación, y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, así, queridos amigos, es importante entender pues que este camino de la Mariología, este estudio de María, esta ciencia de María es enriquecida por la palabra de Dios, por el magisterio y por la tradición. Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante importante en todos estos elementos para que podamos comprender cómo María es la discípula. Es una discípula, es la primera discípula y es la que nos ayuda a comprender el camino de Jesús, y por eso se vuelve a evangelizar. Tanto así que María entiende, bodas de Caná, que ella no es el centro, sino que el centro es Jesús, y a todo el que ella se le acerca lo envía a Jesús. Por eso a los amigos servidores del agua les va a decir, hagan lo que Él les diga. Nos lleva a Jesús. Ella sabe que el centro de la fe es Jesús. Entonces, ella no desaparece, nos invita a seguir a Jesús, a seguir su palabra, a seguir su camino, a seguir a Él, a escucharlo a Él. Ella, como prueba evangelizadora, sabe que la buena noticia es Jesús. Por eso a Él hay que escuchar. Por eso le dice y nos invita, y nosotros tenemos que ser esos servidores que si queremos cambiar nuestro vino, tenemos que escuchar. Pero también escucharla a ella, porque de cierta manera, cuando yo la escucho a ella, también escucho a Jesús. Voy y pongo mis ojos en Jesús. Ella nos invita a poner los ojos en Jesús, en el centro de nuestra fe. Porque ella, que ha sido preparada para ser la madre de Jesús, reconoce que ella no es el centro de la fe, sino que es Jesús, pero que ella también va a tener un papel importante en la historia de salvación. Vuelvo a decir, lo vamos a entender, solamente lo vamos a poder entender y reconocer desde la encarnación, desde los misterios, desde el plan revelado de Dios en Jesús. Ahí lo vamos a poder entender y vamos a poder amar cada vez más a María. Vuelvo a decir, no amamos lo que no conocemos, solo amamos lo que conocemos. Pues por eso es importante este estudio de la Mariología, para poder más amar a María, conocerla mejor, acercarnos mejor. Y seguramente, y yo estoy casi seguro, bueno, lo estoy seguro, que conociendo a María amaremos más al Señor, porque vuelvo a decir, la vamos a estudiar en relación a Él. Entonces, ella nos lleva al Señor. Tomados de María, como dice la Señora, como dice la canción, tomados de la mano de Jesús yo voy, lo sigo como oveja que el Señor pastor. Lo mismo, ahí tenemos que ir tomados de Jesús y de María. Como decía el Papa, un cristiano sin María es un cristiano huérfano. Y por eso es importante estudiarla y conocerla. Hasta aquí este primer tema. Espero que queden con ganas de seguir estudiando, con ganas de seguir los otros temas, para poder ir avanzando en lo que vamos a encontrarnos después. Muchas gracias, que estén muy bien, y bueno, a conocer más y mejor a nuestra Madre,
para seguirla amando de mejor manera. Que tengan buen tiempo, que les vaya muy bien en sus vidas, bendiciones.